Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Sean todos bienvenidos a este en vivo a través de Facebook Live, aquí en la plataforma de Dios Fuente de Poder Bogotá. Un saludo muy cordial a nuestra junta directiva y a todo nuestro cuerpo pastoral que siempre está presente y que nos estamos apoyando unos con otros en este momento de confinamiento y en esta cuarentena espiritual que hemos llamado. También un saludo muy especial al pueblo del Señor Dios Fuente de Poder y a todo el pueblo en general de la misión Dios Fuente de Poder. Estoy muy feliz y muy contenta con el Señor de que nos ha permitido poder establecer esta comunicación a través de estas plataformas digitales y el poder el mensaje de la palabra del Señor llegar a cada una de las casas de nuestros hermanos. No nos estamos congregando, pero en cada casa se ha convertido en una iglesia, porque estamos viviendo los tiempos así como la iglesia primitiva. Estamos viviendo ese tiempo donde todos estamos haciendo el altar familiar. Así que le damos la gloria al Señor por esto, por este tiempo que es difícil, es un tiempo de prueba, pero que también ha sido un tiempo de gozo, de alegría, de reflexión, el poder estar juntos, el poder estar la familia, el poder todos compartir de la palabra, el poder tener al Cordero vivo en nuestras casas, comerlos y aunque nos haya tocado en este momento comer las hierbas amargas por la economía o por las diferentes circunstancias que podamos estar pasando, estamos comiendo del Cordero de Dios, de ese Cordero que vino a salvar al mundo entero. Gloria al nombre del Señor. Así que sin más, vamos a entrar en la presencia de Dios, vamos a orar, vamos a clamar, vamos a buscar el rostro de Dios. Amén. Gloria al nombre de Dios. Padre que estás en gloria, Dios de todo poder y Dios de toda bondad, mi alma, Señor, se regocija en ti. Te adoramos, te veneramos, te glorificamos, mi Rey amado, porque solo tú, Señor, eres el único, el digno de recibir la gloria, de recibir la alabanza, de recibir el honor, de recibir todo, Señor. Eres bueno, Padre mío. Para siempre es tu amor, para siempre es tu misericordia. Oh, Padre, venimos a rendirnos ante su presencia, mi Dios. Hemos venido a humillarnos ante su trono, a darle toda la gloria, a darle toda la honra, a darle toda la alabanza, Señor, porque todo lo mereces tú. Tú eres el único, el Dios verdadero, el Dios, Señor, que nos ha llamado con nombre propio. Señor, te adoramos. Te glorificamos, Señor, nos rendimos ante ti, despojamos de nuestra vida lo que no te agrada, despojamos de nuestra vida, Señor, lo que a ti no te agrada, Señor, lo que tú estás aborreciendo de nosotros, que nos has dicho, que nos has declarado en cada palabra, en cada predicación, en cada enseñanza que tú has traído a través de cada uno de tus siervos, oh Dios. Señor, despojamos nuestro corazón. Despojamos, Señor, todo aquello que esté causando, Dios, que nuestro entendimiento esté entenebrecido para no comprender tu verdad, Señor. Esta verdad, Señor, que es latente en el mundo, pero que también, Señor, arde para el pecador, arde, Señor, para aquel que no está haciendo las cosas como a ti te agrada. Señor, en el nombre de tu Hijo amado, venimos ante su presencia con un corazón sencillo, con un corazón sincero, Padre, buscando su rostro, mi Rey, buscando, Señor, buscándote a ti, porque solo tú tienes palabras de vida eterna. Solo en ti podemos confiar, mi Rey. Solo en ti podemos, Señor, poder habitar, poder, Señor, gozarnos en tu presencia. No hay otro Dios como tú, mi Rey. Por eso dependemos de ti, dependemos de tu infinito amor, dependemos de tu infinita misericordia, dependemos de tu paz, de tu luz. Señor, dependemos de tu alimento diario, de ese maná que descendió del cielo, que cada día, Señor, está descendiendo en medio del desierto que está pasando tu, Señor, el mundo entero y tu iglesia, Padre. Oh, Señor, en el nombre de Jesús, sigue alimentándonos, oh Dios, sigue alimentándonos con tu palabra, sigue alimentándonos, Señor, siga depurando todo lo que has visto en nuestra vida que no te agrada, Padre mío.
Toda la purificación que necesita nuestra mente, toda la purificación que necesita, Señor, nuestro corazón, esta dureza de servicio, Dios, Señor, que necesita ser purificada y ablandada para obedecer, Padre, tu palabra y tu voluntad para cada una de nuestras vidas. Oh Dios, aquí estamos ante su trono, mi Rey amado, Señor, rogando, Señor, por un corazón misericordioso, por un corazón compasivo, por el alma que no te tiene, por las vidas que todavía no llegan a tus pies, todavía el que se resiste a tu verdad, el que se ha apartado, el que no está contigo, el que, Señor, se ha alejado de tu presencia, mi Rey, aquel que sencillamente ha declarado que no cree en Dios, que no cree en ningún Dios. Padre, a ti rogamos para que tu Espíritu convenza a esta humanidad, oh Dios, al mundo entero, que solamente en ti hay salvación, que solamente en ti hay vida eterna, que solamente en ti, Señor, está lo que el hombre necesita y lo que el hombre busca, Padre. Ten misericordia de esta humanidad, ten misericordia, Señor. Rogamos para que tengas misericordia de cada uno, Señor. Cada una de las familias que está pasando por el duelo, que está pasando, Señor, por la muerte, por el fallecimiento de un familiar querido, por ese dolor, Señor, rogamos ante tu trono. ¿A quién, Señor, puede ayudar a la humanidad sino tú? ¿Quién puede, Señor, brindar el consuelo sino tú? A ese que está pasando por un problema económico. Oh Padre, ¿quién, Señor, puede ayudar sino tú? Aquellos, Señor, que se ha despertado la ansiedad, la depresión, las enfermedades de la salud mental, oh Dios. Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Padre, te rogamos por tu infinito amor y misericordia, que te apiades, Señor, que te apiades, trayendo, Señor, en ese propósito de tu Hijo amado en la tierra, trayendo la salvación a cada familia, trayendo la salvación a cada hogar, trayendo la salvación al mundo entero. Señor, reconocemos, Señor, sabemos, Señor, que las ciudades, los países, nuestro país, nuestra nación, Señor, se ha rebeldizado frente a tu verdad, mi Rey amado. Se ha rebeldizado, Dios. Han declarado ser los dueños de sus propios cuerpos. Señor, y ahora tú demuestras que ninguno es dueño del cuerpo. Señor, Padre, ten misericordia. Compadécete del mundo entero. Compadécete, mi Rey amado. Compadécete, mi Rey, para que la salvación llegue, para que la salvación pueda llegar, para que el Cordero pueda comerse en cada familia, en cada casa de nuestra nación, oh Dios. Ten misericordia, ten compasión, mi Rey amado, ten compasión. Solo tú, Señor, eres el único que puedes tener compasión, Señor, del mundo entero, de nuestra nación, Padre. En el nombre de Jesús, tu palabra nos declara, si mi pueblo se humillare, y yo creo, Señor, que hay un pueblo que se está humillando, que está reconociendo tu voz, que está reconociendo lo que está aconteciendo, que está reconociendo, Señor, que tu venida está cerca, que está reconociendo, Señor, las fallas, los pecados, para que seas tú, mi Rey, Padre, escuchando nuestra oración, para que tú escuches nuestra nación y puedas sanar nuestra tierra, Padre mío, en el nombre de Jesús, en el nombre de Cristo, que pueda detenerse la mortandad, que pueda detenerse la enfermedad, Señor, pero Señor, sobre todo la muerte espiritual, la enfermedad, Señor, espiritual, la enfermedad producto del pecado, mi Rey, te lo pido, Señor, extiende tu brazo, Señor, que no se ha cansado, todavía está extendido para salvar. Todavía está extendido, mi Rey, para oír, Señor, para escuchar la voz de arrepentimiento, Señor, de tu iglesia, pero también del pecador, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, aquí estamos rogando, Señor, rogando para que seas tú mismo, Dios, en medio de nosotros, mi Rey amado, en medio de esta nación, para que después de esto
No nos olvidemos de ti, Señor. No nos olvidemos de ti, Padre. No nos enfoquemos en laborar. No nos enfoquemos en producir, sino nos enfoquemos en buscar tu rostro, en seguir buscando tu rostro, mi Rey, en servirte, en vivir para ti, mi Rey, en saber que nuestra existencia es por ti y para ti, mi Rey amado. Te lo pedimos, ten misericordia, compadécete, Señor, de nosotros, compadécete, mi Rey. Trae, Señor, la unidad a tu cuerpo, al cuerpo tuyo, a tu iglesia. Trae la unidad, Señor, que tú estás pidiendo, el amor que tú estás pidiendo. Ayúdanos, Señor, ayúdanos cada vez más, Señor, a estrechar los lazos de la unidad para que el mundo sepa, Señor, que somos tus discípulos, para que el mundo sepa, Señor. Padre, en el nombre de Jesús te lo pedimos. Ten misericordia de nosotros, ten misericordia. Estamos humillándonos, reconocemos nuestras fallas. No, Señor, no pretendemos ser perfectos. No pretendemos, Señor, impresionarte. No pretendemos hacer algo, Señor, que tú no nos estás pidiendo, sino lo sencillo, el humillarnos, el doblegarnos, el rendirnos ante ti, en que tu voluntad sea para con nuestra vida, en que tu reino, Señor, sea en nuestros corazones. Oh Dios, ten misericordia, apiádate, Señor, apiádate de nosotros, apiádate, Señor, apiádate de tu iglesia, apiádate, Señor, de nuestra nación, apiádate del mundo entero, Padre. No nos cansamos, deseamos de ti, Señor, deseamos de tu presencia. Deseamos, Señor, Padre, que tú nos enciendas en un fuego, en una llama especial, Padre, para servirte, para no desmayar, para seguir, mi Rey amado, santificándonos. Que no nos desenfoquemos por las cosas de este mundo, Señor, sino que podamos seguir caminando, Señor, en este tiempo, como tú nos estás enseñando, Padre, en pureza, en santificación. Oh, Señor, bendito tú eres, adoramos tu nombre, glorificamos tu nombre, porque tú reinas, mi Rey amado, tú reinas, eres tú, Señor, eres tú el que reinas, eres tú que han demostrado que el cielo gobierna, que no gobiernan los hombres, que no gobierna, Señor, aún las autoridades civiles, no gobiernan ellos, gobiernas tú en medio de todo el planeta Tierra. Señor, por eso te pedimos que te compadezcas, que escuches nuestra oración, que atiendas tu oído para con cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús te damos la gloria, mi Rey. Te damos la alabanza a ti y te damos todo el honor, porque solo tú, mi Rey amado, eres quien te merece toda la gloria, toda la honra, Señor. Nadie más sino tú, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el dueño de nuestras vidas, el dueño, Señor, de tu iglesia, el dueño, Señor, de todo lo creado. Eres el Padre de todo lo creado. Ese eres tú, mi Rey. Ese eres tú, mi Señor, el Padre de todo lo creado. Jesús lo pudo decir en el Padre Nuestro. Eres el Padre de todo lo creado, mi Rey. Te adoramos y te glorificamos. Te bendecimos y te damos todo el honor y toda la gloria a ti. En el nombre de Cristo Jesús, gracias, mi Rey, gracias, mi Señor. Alabado sea su nombre. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gloria al nombre del Señor. Bueno, mis hermanos, es un gozo el poder entrar en la presencia de Dios, pero ahora vamos a ir al mensaje de la palabra del Señor, a lo que Dios tiene preparado para nosotros. Y le invito que abra su Biblia en Mateo, en el Evangelio según San Mateo, capítulo 16, versículo 18. Mateo, el Evangelio según San Mateo, capítulo 16, versículo 18. Aquellos que les gusta anotar, pueden ahí buscar su cuaderno, su Biblia, para anotar esto y estar meditándolo constantemente allí en su casa, allí cuando tenga el tiempo, su devocional con Dios.
pueda usted meditar de la palabra del Señor. 16, 18. Dice así: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Bendito sea el nombre del Señor. Una de las grandes revelaciones que el apóstol Pedro, cuando era discípulo del Señor, manifestó. Jesús hace una pregunta acerca de su identidad, diciendo que qué pensaban los demás que él era. Todos dijeron, bueno, los demás piensan que tú eres un profeta. Y cuando le lanza la pregunta a sus discípulos de quién pensaban ellos que era Jesús, Pedro tiene esta grande revelación. Y le dice Pedro: Señor, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y ahí es cuando le responde Jesús y le dice: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y es allí cuando le dice: y también te digo a Pedro, que significa piedra, que sobre esta roca, sobre esta declaración, Pedro, que tú acabas de hacer, de dar, edificaré mi iglesia. Bendito sea el nombre del Señor. Una revelación que no vino por voluntad humana. Una revelación que no vino producto del intelecto del discípulo. Una revelación que no vino para calmar o hacer un interés personal a Jesús, o perseguir un interés personal con Jesús, sino una revelación que Jesús mismo le dice y le declara que no lo había revelado ni carne ni sangre, sino que el Padre que está en los cielos estaba dándole esta revelación que no viene por voluntad humana, sino por medio del Padre. Y es allí, en esa revelación, que el apóstol Pedro emite en ese momento, cuando el Señor establece y le declara lo que acontecería en Hechos capítulo 2 acerca de la formación de la iglesia del Señor Jesús. Entonces le dice: Pedro, que significa piedra, Pedro, a ti te digo, piedra, a ti te digo que sobre esta roca, sobre este fundamento, sobre esta declaración, sobre esta revelación de que yo soy el Mesías, es que yo levantaré mi iglesia. Bendito sea el nombre de Dios. Y esto es lo que hace que cada quien que reciba a Cristo, cada persona que reciba al Señor Jesús en su corazón y que lo acepte como el Mesías, entonces pueda entrar y ser parte de la iglesia del Señor Jesucristo. Y voy a permitirme buscar también otra cita en Efesios capítulo 2, versículo 20. Efesios capítulo 2, versículo 20. Y el Señor nos dice así a través de este texto. Dice: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Entonces vemos cómo el Señor, en esta base que es Cristo, en este fundamento que es Cristo, es que empieza la edificación de los profetas y de los apóstoles. En ese fundamento que Cristo les enseñó a sus discípulos, que ellos serían aquellos que llevarían ese fundamento al mundo entero. Y es cuando le dice en Hechos capítulo 1, versículo 8: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo,
Y me seréis testigo en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y ellos se encargaron del esparcimiento de este fundamento y de esta palabra que hoy nosotros pues está a nuestro alcance y que hoy nosotros podemos disfrutar. En Hechos capítulo 2, versículo 1. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Desde este momento en Hechos capítulo 2 nace y da el surgimiento de la iglesia del Señor como organización, como ente. Empiezan los discípulos, estaban todos juntos y desciende el Espíritu Santo y empieza cada quien a hacer iglesia, a formar la iglesia. Entonces, ¿pero qué es iglesia? De pronto algunos ya tienen el concepto de qué es iglesia, pero otros no. Entonces, iglesia viene del griego eclesia, que significa asamblea o comunidad. El término que para nosotros en español es un prefijo, significa fuera de. Y kles significa llamamiento. Entonces, pegando estas dos palabras, lo que quiere decir iglesia es los llamados afuera, aquellos que han sido llamados afuera. ¿Cómo así afuera? Estamos dentro del sistema de gobierno del mundo, el cual dice la palabra de Dios que no tiene nada de él, porque el que lo gobierna es el príncipe de este mundo y no tiene nada que ver con el fundador de esta iglesia, con el fundamento de esta iglesia, que es Dios, que es Jesús. Entonces dice que es llamados afuera. La Biblia nos presenta a una iglesia como una entidad que netamente es diferente al mundo, totalmente diferente al mundo. Por eso vamos a estudiar en este día y en las oportunidades que Dios nos permita, vamos a estudiar acerca de la iglesia de Jesucristo. Y cuando nos referimos a esto, recuerde bien que el apóstol Pedro fue el primero en hacer la declaración. Y de allí sus discípulos también, amén, creyeron también lo mismo en que era el Mesías. Y se formó la asamblea y se formó la comunidad. Pero que no queda solo en una asamblea y un grupo y en una comunidad, sino que la iglesia es el ser individual, la persona, todo aquel que ha confesado la revelación que dio el apóstol Pedro, de que es el Mesías, de que Cristo es el Mesías, el Hijo de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Y cuando entonces nosotros hablamos de la iglesia del Señor, estoy hablando de mí mismo y estoy hablando de la organización. Estoy hablando del ser individual, pero también estoy hablando de toda la organización, de la comunidad, de la asamblea, donde cada quien está en el grupo. Bendito sea el nombre del Señor. Así que si nosotros hablamos que la iglesia, la Biblia la representa como una entidad totalmente diferente al mundo, que no somos iguales al mundo, que somos distintos al mundo, porque tenemos un fundamento. Y el Señor Jesús, cuando descendió a la tierra y puso sus pies allí en Palestina, vino a mostrar y a revelar el reino de los cielos. El reino de los cielos que tiene una predicación. El reino de los cielos que tiene una cultura. El reino de los cielos que tiene un lenguaje. El reino de los cielos que tiene una constitución que es su palabra. El reino de los cielos que tiene unos ciudadanos que somos aquellos que hemos recibido la revelación que dio el apóstol Pedro de que Jesús es el Mesías, el Cristo. Y vemos a través de esto que la iglesia al venir bajo una constitución del reino de los cielos no puede estar regida bajo lo que el mundo dicte, bajo las ordenanzas del mundo, bajo el sistema de gobierno del mundo, sea monetario, sea cultural, sea cual sea la corriente
que el mundo y todo lo que se mueve en el mundo, la iglesia no está regida bajo el tiempo del mundo, sino bajo el tiempo del reino de Dios. Alabado sea el nombre del Señor, bendito sea su nombre. Así que la iglesia es, por decirlo de esta manera, en términos cuando un país está en otro y allí tiene su embajada, la iglesia es la embajada de Dios en la tierra. Por eso cada uno de nosotros somos embajadores de Cristo. Cada uno venimos a pertenecer y a ser embajadores de Cristo donde vayamos. Si está usted en el trabajo, está usted en la universidad, si yo estoy donde yo me presente, yo soy iglesia del Señor Jesucristo. Soy la colonia de Dios aquí en la tierra. Soy embajador de Cristo aquí en la tierra. Por lo tanto, la forma de la iglesia, de su sistema de gobierno, es totalmente diferente. Es opuesta al mundo, porque nosotros estamos regidos bajo el Espíritu de Dios y no bajo el príncipe de este mundo, quien gobierna al mundo entero. Y como nosotros tenemos, la iglesia del Señor enfrenta una realidad espiritual, con unos enemigos que no están de acuerdo con nuestro pensamiento y con nuestra declaración y con nuestra revelación, la revelación que el Padre nos ha dado a cada uno de aquellos que le hemos recibido y aceptado a Jesús como nuestro Señor y Salvador. A raíz de esto, la iglesia tiene que siempre estar adelante en los conceptos, adelante en las ideas, porque el mundo siempre quiere, y el oleaje del mundo siempre quiere penetrar en la iglesia a través de las diferentes estrategias que el príncipe de este mundo maneja y trabaja para que la iglesia del Señor sea contaminada y no tenga el reino de Dios, la predicación del reino, la constitución que es su palabra, la iglesia esté regida bajo estos fundamentos por el cual ha sido constituida. Bendito sea el nombre de Dios. Por eso vamos a entrar en Romanos capítulo 12, versículo 2. Así que dice el Señor: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Dice el Señor en su palabra: no os conforméis, porque la iglesia no está bajo el estándar del mundo. La iglesia no se rige bajo el estándar del mundo. La iglesia no se rige bajo el perfil del mundo, de lo que el mundo dictamina, las tendencias del mundo, lo que el mundo nos dice que se debe hacer, que se debe usar o que se debe tener. La iglesia siempre está transformándose en el entendimiento, en la comprensión de la palabra de Dios, para siempre tener una alternativa de los problemas sociales, espirituales, aún emocionales, que se presenten en el mundo entero. Y por eso nos da como la delimitación de esa renovación. Bendito sea el nombre de Dios. Y nos delimita en esta palabra, en este verso bíblico, nos delimita el cómo sea, en cómo se debe hacer esa renovación del entendimiento. Y nos lo dice en la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Bendito sea el nombre del Señor. Así que la renovación de vuestro entendimiento no va a estar regida a lo que yo deseo, ni a lo que yo pretendo, ni a lo que a mí me parece, sino al fundamento inicial que siempre estará y que nunca podremos quitar en la iglesia del Señor, que es la palabra de Dios escrita, que es su voluntad, y que lo declara el apóstol Pablo cuando escribe aquí en la carta a los romanos, que es agradable y que es perfecta. El mundo no va a ver la voluntad de Dios agradable. Al mundo no le va a parecer que la voluntad de Dios sea agradable. Al mundo le incomoda la voluntad de Dios. El mundo se levanta contra Dios porque no quiere el sistema de gobierno del reino de Dios aquí en la tierra, sino que quiere estar en el sistema gobierno del príncipe de este mundo, donde todos pueden hacer como quieran,
donde la rebelión, donde está no hay discernimiento, donde cada quien gobierna su vida, donde somos personas que no queremos que Dios nos gobierne, sino que pretendemos, y las personas que están en el mundo pretenden que ellos mismos se gobiernen. Pero nosotros que conocemos la verdad, sabemos quién es quien gobierna a ese tipo de personas y aún de creyentes que no quieran aceptar la voluntad agradable del Señor. Así que vemos en la palabra del Señor a una iglesia que se formó, y la primera iglesia, la iglesia primitiva, que se forma, y una iglesia que estaba todo el tiempo confrontando, porque eso fue lo que vieron de Jesús. Vieron a Jesús que confrontaba en las sinagogas, porque la iglesia, en los enemigos que tiene, que lo vamos a estar viendo más adelante, vemos a una iglesia que tiene que sigue la imagen de Jesús, sigue el mismo discurso de Jesús, que todo lo que Jesús hizo en la tierra, sus profetas, los profetas y los apóstoles que convivieron con Jesús, que se formaron y aún que ellos formaron, siguieron el legado de su Señor, el legado del Maestro, para confrontar las sinagogas, para confrontar a la religión, para que se creara la imagen de Dios, la creencia, rompiendo toda creencia de que la imagen de Dios era diferente o de que habían diferentes dioses. La iglesia empezó a confrontar, a denunciar las obras del maligno, a denunciar las obras paganas, porque en ese tiempo era fuerte, aún más fuerte el paganismo. Se sacrificaba a los ídolos, hacían altares para dioses ajenos y hacían una cantidad de ritos que eran aberrantes, inmoralidad sexual aberrantes y por lo cual chocaba. El reino de Dios chocaba contra aquello que se practicaba en la época, como hoy en día sigue chocando la verdad de Dios con todo tipo de creencias, con todo tipo de inmoralidad sexual, con todo tipo de ritos paganos que se practican en el mundo entero. Bendito sea el nombre de Dios. Así que la iglesia primitiva es y ha sido el testimonio de Dios, de la soberanía de Dios, el testimonio de que el reino de Dios está aquí en la tierra, de que la predicación de su palabra está aquí en la tierra, de que nosotros somos sus embajadores y que como embajadores llevamos la palabra de verdad, llevamos al Espíritu Santo, que son los dos regalos más grandes que el Señor le ha regalado a la iglesia. Ya estaba constituida, tenían el fundamento de la palabra, pero ahora le regaló en Hechos capítulo 2 el Espíritu Santo. Bendito sea el nombre del Señor. Y entonces vemos que el Espíritu Santo es el poder de Dios, y le digo, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Todavía no pueden salir, así que el Espíritu Santo es la vida de la iglesia. El Espíritu Santo es la vida de la iglesia para poder manifestar una palabra de poder, una palabra que la ha tomado el Espíritu Santo para redarguir de pecado, de justicia y de juicio al pecador, aquel que no conoce a Cristo, aquel que no le tiene. Eso nos ha regalado el Espíritu Santo. Por eso dice la palabra del Señor en Juan capítulo 6, versículo 63, mis palabras son espíritu y son vida. El Señor nos ha regalado a través del Espíritu Santo y de su palabra la vida para la iglesia. Es el motor para la iglesia. No podemos, una iglesia sin el Espíritu Santo, sin las manifestaciones del Espíritu Santo, sin la guianza del Espíritu Santo, es una iglesia que está ciega, es una iglesia que está muerta, es un creyente individual que está muerto, que no se deja guiar por Dios, sino que se deja guiar por las emociones, se deja guiar por el corazón, se deja guiar por el enemigo, pero no se deja guiar por la persona más importante que Dios, y el regalo más importante después de la salvación que se nos ha sido entregado, el Espíritu Santo. Bendito sea el nombre del Señor. Y nos dice la palabra de Dios en Juan capítulo 5, versículo 39.
en este fundamento de la palabra del Señor, 5:39, dice: escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tienen la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Así que la iglesia no puede decir que tiene un fundamento si no es el de la palabra de Dios. Por eso muchas son sectas, religiones en el mundo entero, porque no quieren tener a Jesús. No reciben la revelación de que Jesús es el Mesías. No quieren aceptarlo como el Hijo de Dios. No quieren aceptar su palabra como la palabra de Dios y la palabra por la cual nos va a traer vida en el Señor. Por la cual escudriñándola va a traer vida a nuestra vida. Porque es esta palabra de Dios la que da testimonio del Hijo de Dios. Y el Hijo de Dios nos vino a que nosotros podamos conocer al Padre. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Así que mirando nosotros en este panorama que el Señor nos ha mostrado hasta aquí, vemos a una iglesia primitiva cuyo fundamento es la palabra de Dios y el Espíritu Santo es su vida. Así que los dos hicieron que la iglesia primitiva fuese una iglesia de ejemplo. Fuese una iglesia de ejemplo. Fuese una iglesia que se moviera a las naciones, a las misiones que el Señor le había entregado. Fuese una iglesia que mantuviera la enseñanza del Señor Jesús, del amor, de la unidad. Bendito sea el nombre de Dios. Fue una iglesia que a través de sus discípulos no les importaba las pruebas, las circunstancias difíciles, no les importaba el poder negarse por la causa de Dios. Era un privilegio para los hombres, la iglesia primitiva, el que se pudiera entregar la vida por el Señor. Era un privilegio, aunque fuesen perseguidos, aunque fuesen azotados, no les importaba, porque habían entendido en que ellos eran los embajadores, en que ellos eran eran los portadores del reino de Dios aquí en la tierra, de que podían entender y podían comprender que ellos eran los llamados a mostrar a Dios, a mostrar la grandeza del Señor. Bendito sea el nombre de nuestro Dios Jesucristo. Y vemos una iglesia primitiva de ejemplo en unidad, de ejemplo en bondad, de ejemplo en amor, de ejemplo en hacer todo lo que el Señor les había dicho, porque estaban en el cumplimiento de Mateo capítulo 28, versículo 19. Y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Pero no solamente así, sino que les dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Bendito sea el nombre de Dios. Y por eso nosotros hemos sido constituidos pueblo del Señor, usted y yo, para que asimismo podamos llevar el evangelio, el hacer discípulos, el hacer a un amigo, a un vecino, que pueda también tener esta revelación tan gloriosa que tuvo el apóstol Pedro de que Jesús era el Mesías. Y también es nuestra responsabilidad de enseñarles a que guarden cada una de las cosas que el Señor Jesús nos ha encomendado hacer. Bendito sea el nombre de Dios. Así que la iglesia primitiva es la iglesia ejemplar. Es la iglesia ejemplar para todos nosotros. Esos santos hombres de Dios que se negaron. Esos santos hombres de Dios que sufrieron la persecución. Esos santos hombres de Dios que llenos del Espíritu Santo servían a las mesas. Esos santos hombres de Dios que tenían el respaldo de Dios y el poder de Dios. Y que aún cuando llegaron y la gente les mentía, como en Hechos capítulo 5, Ananías y Zafira, cómo llegó ese momento en que Ananías y Zafira, los dos fraguaron en contra, por ponerse de acuerdo los dos para sustraer de la promesa que habían dicho, y el respaldo tan tremendo del Señor en el apóstol Pedro para que los dos, por haberle mentido, murieran. Así que el temor de Dios en esa iglesia primitiva era fuerte.
era fuerte. Ellos sabían con contundencia del Señor Jesús, que en la creencia y en este fundamento del Espíritu Santo, en este fundamento de la palabra, en los dones espirituales, en el fruto del Espíritu, en las operaciones del Espíritu Santo, en la palabra. Y dice el apóstol Pablo: no voy a vosotros con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Vemos a una iglesia que estaba llena del poder de Dios, una iglesia ejemplar. Pero a medida que fue pasando el tiempo, a medida que va pasando el tiempo, se constituyeron diferentes tipos de congregaciones, diferentes tipos de iglesia, que recibieron elogios de Dios, del Padre, que recibieron recompensa, pero que también recibieron un llamado de atención. Porque esa iglesia ejemplar que el Señor puso, que es la iglesia primitiva, empezaron a raíz de la mundanalidad y de todas las corrientes enemigas que tiene la iglesia del Señor. Empezar la inmoralidad sexual, las creencias religiosas y filosóficas de la época, la mundanalidad, el paganismo, empezó a tomar tanta fuerza que la iglesia empezó a crecer de igual manera, pero que empezaron a filtrarse muchas de esas corrientes que estaban sucediendo en el mundo. Y por eso vamos a mirar lo que la palabra del Señor en estos ejemplos que el Señor nos ha dado y que nos lo dejó escrito para que nos examináramos cada uno de nosotros. Recuerde, la iglesia no es solamente la asamblea y la comunidad. La iglesia es el individuo, la persona, nosotros, para que nosotros nos revisemos, para que nosotros miremos hacia nosotros mismos cómo estoy siendo iglesia, cómo estoy yo sirviéndole a Dios, cómo estoy yo haciendo lo que Dios me ha mandado a hacer, cómo estoy siendo embajador de Cristo, cómo estoy llevando su reino en este mundo. ¿Seré yo verdaderamente luz en este mundo? ¿Seré yo verdaderamente luz en medio de las tinieblas? Bendito sea el nombre de Dios. Vamos a mirar lo que dice el Señor. Y vamos a buscar el libro de Apocalipsis, donde nos habla acerca de las 7 iglesias del Asia Menor. 7 iglesias del Asia Menor. Apocalipsis capítulo 2, versículo 1. Y dice así: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. El ángel de la iglesia es el pastor, el líder, el anciano que está encargado. El que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras. Pues si no, vendré pronto a ti, y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces a las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Vemos a una iglesia que estaba situada en la ciudad de Éfeso. Se dice que la iglesia de Éfeso ha sido producto de un adoctrinamiento que posteriormente brindó el apóstol Pablo. Así que la iglesia del Asia Menor está situada en donde residía el gobernador romano, ahí donde estaba el emperador. Dice que también la ciudad de Éfeso estaba el puerto principal de Asia, así que era bien famosa, era una ciudad famosa en el Asia Menor. Y allí se encontraba el centro de adoración. Si nosotros miramos un poquito la historia, vemos
que los griegos y los romanos tuvieron dioses muy similares. Cuando estamos en español nos enseñan esto acerca de los dioses griegos y de los dioses romanos. ¿Qué hizo Roma? Adoptó los mismos dioses de Grecia y les puso los nombres romanos, cogiendo sus mismos dioses. Entonces vemos que allí en esa ciudad se adoraba la diosa Artemisa, que también se le decía la diosa Diana. Y allí entra la iglesia. Y es esta la iglesia más importante de Asia. Es esta la iglesia más importante y donde se dice que de allí se despliegan las otras 6 iglesias del Asia Menor. Bendito sea el nombre de Dios. Así que el Señor le habla de ciertas cualidades de esta iglesia, de ciertas cualidades que tal vez usted y yo como creyentes tenemos, de ciertas cualidades que tal vez usted y yo estemos practicando, estemos haciendo, bendito sea su nombre. En unas cualidades donde el Señor le declara y le dice, yo conozco tus obras. Recuerde, la iglesia no es solamente la asamblea ni la comunidad, sino el ser, el individuo, la persona. Así que el Señor le dice y le declara, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo. Tu arduo trabajo. O sea que era una iglesia que trabajaba hasta el cansancio. Era una iglesia que trabajaba sin desmayar. Era una iglesia infatigable. Bendito sea el nombre de Dios. Así que esta iglesia que el Señor nos declara, nos podemos ver a nosotros mismos. Tal vez soy del creyente que trabaja arduamente, que trabajo infatigablemente, que trabajo sin desmayar, que puedo trabajar y que puedo ser muy diligente en las actividades que se realizan en la obra de Dios, como evangelismo, en obreros, en discipulado, en coger e impartir a mis hermanos en la célula, en el centro de predicación. Soy incansable, siempre estoy en la disponible. Soy del tipo de creyente que dice aquí y paciencia. Puedo soportar, he soportado las diferentes circunstancias de la vida, de las crisis espirituales, de las crisis económicas que he tenido. Pero ahí estoy, no me he apartado del Señor, sigo guardándole fidelidad a Dios. Él he mostrado que puedo soportar, que puedo estar allí soportando los tiempos difíciles. Aún he soportado las crisis que han venido en medio de la iglesia, de producto de cosas y escándalos que se producen producto del pecado de un hermano, de un colaborador, de un líder, de cualquier persona. Yo puedo decir, yo he soportado todo eso. Así estaba la iglesia de Éfeso. Una iglesia que era incansable, una iglesia que trabajaba. Dios no le estaba diciendo, no dejes de trabajar. Dios no le estaba diciendo, oh, no soportes más. No, le estaba aplaudiendo esto, le estaba elogiando esto, le estaba dando un halago. Hey, bien, me parece perfecto lo que estás haciendo. Y nos lo llama el Señor y nos dice, también me parece bien, Karen, lo que estás haciendo. Trabajas sin desmayar. Bueno, predicas la palabra del Señor. Lo estás haciendo bien, has soportado, no, las diferentes circunstancias de la vida. Bueno, gloria al Señor, bien. Y dice la palabra del Señor en el tercer punto, y que no puede soportar a los malos. Así que una congregación, es un cristiano, es un individuo, es una persona que puede tener discernimiento de espíritu. Bendito sea el nombre de Dios. Que puede determinar y que puede saber quién es el malo y quién es el bueno, porque dice, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son y lo has hallado mentiroso. Es una iglesia que tiene unas normas de santidad y de pureza y que mantiene la disciplina dentro de la congregación. Y que es un cristiano que dentro de la casa mantiene la disciplina y de afuera mantiene su disciplina y las normas de santidad, y le aplica a todos las normas de santidad y se considera muy, muy santo y muy puro, porque eso es lo que Dios estaba diciendo que era la iglesia de Éfeso. No estaba hablando irónicamente, no estaba hablando sarcásticamente, estaba hablando de una verdad que presentaba la iglesia de Éfeso. Una iglesia que tenía santidad y que no gustaba del pecado.
que se rebelaba frente al pecado. Bendito sea el nombre de Dios. Una iglesia con discernimiento espiritual. Una iglesia que podía distinguir quién era falso y quién era verdadero. Quién era de Dios y quién no era de Dios. Una iglesia que podía también y que demuestra la historia, porque vuelve y lo repite, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. O sea, nunca dejaste de evangelizar, nunca dejaste de hacer lo que te correspondía hacer, nunca dejaste el lugar de ser músico, de cantarme, nunca dejaste el lugar. Nunca dejaste de estar ahí en las actividades naturales de la iglesia como mujer limpiando una silla. Nunca lo has dejado. Estás allí. Tu arduo trabajo está. Yo lo he visto. Pero dice el Señor, una iglesia que había sufrido, la iglesia de Éfeso, para hacer un paréntesis, que había sufrido 40 años de persecución, 40 años de dificultad, 40 años siendo probados. Porque acuérdese que el emperador estaba allí, donde estaba la diosa Artemisa o la diosa Diana. Así que el centro de adoración de ella estaba ahí. Y la iglesia tenía que enfrentarse al paganismo. Y la iglesia tenía que enfrentarse a aquello que estaba en contra de ella. Donde no había libertad de expresión ni libertad de culto. Donde todo se centraba en el César y en lo que el César dijera, el emperador dijera. Bendito sea el nombre de Dios. Así que vemos a una iglesia que era muy bonita, laboriosa. Una iglesia que no le costaba. Un creyente que no le cuesta trabajar, un creyente que es fiel, un creyente que siempre está, un creyente que tiene discernimiento espiritual, un creyente que le gusta la santidad, que sabe, que conoce entre lo bueno y lo malo, que lo puede distinguir, que puede distinguir lo que le edifica, que puede rechazar aquello que puede contaminarlo, ensuciarlo. Es un creyente maduro, es una iglesia madura. Bendito sea el nombre de Dios. Pero el Señor le recuerda y le habla y le dice, tengo un pero. Tengo un pero. El pero significa una objeción, una condición, algo que me hace que no esté de acuerdo con aquello. Hago una objeción de todo esto bueno que tú has hecho. Hago una objeción. No estoy de acuerdo. Un condicionante. No me parece. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Una exhortación que viene y que le dice el Señor, tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Tengo contra ti que a pesar que estás haciendo todas esas cosas, no está la llama viva, no está la pasión, no está lo que te movía a hacerlo con devoción y pasión por mí. Podemos hacer las cosas que nos está enseñando el Señor. La iglesia primitiva era una iglesia apasionada. Era una iglesia que no le importaba dar su vida. Los discípulos dieron su vida por amor. Estaban apasionados, sirviendo, llegando hasta lo último del mundo, como el apóstol Pablo cuando llegó a Roma, que se consideraba que era lo último, el fin del mundo. Una iglesia que amaba a Dios. Una iglesia que en medio de la persecución la llama estaba encendida. Pero Efesios, a pesar que siguió con el mismo legado de los fundadores, Priscila, bueno, todos los que pusieron el granito de arena hasta que llegara Pablo y poner el fundamento mayor sobre la iglesia de Éfeso. Vemos a una iglesia que se acostumbró a la rutina. Se acostumbró a lo rutinario, se acostumbró a lo cotidiano, se acostumbró, hizo de su servicio a Dios un hábito, una cotidianidad, donde lo hacía ya por inercia, por el subconsciente que se levanta, por el inconsciente que se levanta, pero no porque había el fuego y la llama del amor, bendito sea el nombre de Dios. Cuando el apóstol Pablo en Efesios, vamos a buscar, mire lo que dice, el mismo apóstol Pablo le dice a la iglesia de Éfeso. En el capítulo 1, versículo 15. Por esta causa también yo,
habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos. Era una iglesia que era famosa por el amor. Era una iglesia que representaba la identidad de la iglesia primitiva. En un principio, lo declara el apóstol Pablo. Pero una iglesia que en el transcurrir del tiempo, en el transcurrir de los años, cuando ya sus líderes pasaron, ya cuando ya no estaba el mismo líder que estuvo en el principio, perdió la esencia que la identificaba. Perdió la identidad que la hacía ser la iglesia diferente. La iglesia de Éfeso, la renombrada iglesia de Éfeso, la más importante de la iglesia de Asia Menor. Perdió la clave, el mayor, lo que hace que estemos en el primer lugar, que Dios esté en el primer lugar. El primer amor se refiere al primer lugar, al gran amor, al amor mayor de nuestro corazón. Porque nosotros amamos a nuestra familia, amamos a nuestro esposo, amamos a nuestros compañeros, amamos a los hermanos en Cristo. Pero el primer amor es el amor mayor, el que le pertenece de mí, para mi Señor, para mi Dios. Y eso fue lo que perdió la iglesia de Éfeso. Eso fue lo que puso a un lado la iglesia de Éfeso. Y una iglesia que trabajaba, y una iglesia que laboraba, y una iglesia que era incansable, una iglesia que tenía paciencia, había soportado las dificultades, pero que el motor que la llenaba, el motor que la hacía, el motor que la identificaba, aquí cuando el apóstol Pablo nos habla, lo había perdido. Y es creyente del Señor, hermano mío. Nosotros podemos, como dice la palabra de Dios en primera carta a los Corintios capítulo 13, podemos hablar en lenguas, podemos hacer muchas bondades, podemos regalarle a un hermano, a un amigo, pero si no está el motor del amor en nuestra vida, nada somos. Nada somos. Nada podemos ser si no tenemos el fundamento por el cual Cristo murió en la cruz del Calvario. El amor. El amor por los santos, el amor por el perdido. No es ir porque me toca ir a ese lugar. No es ir porque me toca ir a evangelizar, porque me han metido que tengo que evangelizar y bueno, yo lo voy a hacer porque después el pastor me quita y mi renombre. Entonces, ¿cómo queda? ¿Cómo queda? Después me sacan del grupo de colaboradores, después me sacan del grupo de ujieres, después me sacan del grupo de evangelismo y yo quiero estar. Pero ¿cuáles son los intereses de estar en aquellos equipos? ¿Cuáles son los intereses de participar? De decir que trabajas arduamente. Por amor a Dios, por amor a las almas perdidas, por ver una humanidad que se pierde cada vez más. Por ver a una población, 100 y pico de colombianos que están muriendo por el coronavirus. Por amor a ellos, por amor al perdido, por amor a mi hermano limpio la silla, o porque me toca, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. El Señor en primera carta a los Corintios capítulo 13 versículo 1 nos declara el amor, nos dice cómo es el amor, nos muestra cómo es el amor, nos dice, ahí está, ese es mi amor, ese es mi amor, aquí estoy, te muestro mi amor, bendito sea el nombre de Dios. Y vemos en primera carta a los Corintios, y voy a buscarlo, el énfasis que el mismo apóstol Pablo entrega y nos enseña, bendito sea su nombre. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o como címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios, entonces está hablando de tener los dones espirituales, nos está hablando de tener palabra profética o a un ministerio profético, y nos está hablando de tener toda la fe, el don de fe en toda su plenitud, para trasladar los montes, y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes, y está hablando del fruto de la bondad, y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase aún mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. ¿Cuántas personas dicen, me he desgastado por el Señor, y lo que hacen es por renegar, por
buscar que no han hallado recompensa, que no tienen nada, que yo he desgastado toda mi vida en el Señor. Pues si no lo se hizo por amor, si usted se entregó, si usted entregó la juventud por el Señor, si usted ha entregado los mejores años de su vida por el Señor, si usted ha perdido la vista natural por el Señor y reniega hoy en día, usted entonces no lo hizo por amor. Aquí lo dice la palabra del Señor: si entregase aún mi cuerpo, si entregase aún mi cuerpo y no tengo amor, de nada me sirve. Si yo, que nací en un hogar cristiano, de nada me sirve decir yo nací en un hogar cristiano cuando todo el tiempo de mi vida estaría renegando de no haber probado el mundo y sus deseos. Como pasan con muchos creyentes, con muchos jóvenes que desean probar el mundo y pueden decir: yo nací en el hogar cristiano, yo estoy en un hogar cristiano, pero te duele no haber probado el mundo, te duele no haber experimentado las cosas del mundo. Entonces no estás claro en el amor, no estás claro en el amor. Puede que hayas nacido en un hogar y en parte sientes que es de bendición, pero en otra parte sientes la frustración de no haber probado una discoteca, de no haber cantado una música mundana, de no haber probado las cosas que otros jóvenes prueban, que a ti no se te ha permitido probar. Entonces dice: ay, ojalá mejor Dios me hubiese llamado en tal época y yo hubiese regresado, porque todavía no has comprendido el amor de Dios para ti, todavía no ha llegado el que Dios te ilumine el entendimiento para saber que Dios ha librado de tu vida de las malas andanzas, lo cual sería difícil para ti después dejar aquel pecado. O sea, el nombre del Señor Jesús. Así que de nada me sirve haber entregado mi vida al Señor si después de un tiempo estoy renegando de Dios. Si después de un tiempo estoy renegando de mi servicio. Si dentro de mi corazón digo no. Si dentro de mi corazón digo: ay, es que si yo no hubiese dedicado tanto tiempo a mi familia, tanto tiempo al servicio y lo hubiese dedicado a mi familia, hubiese sido mejor. De nada te sirvió aquel servicio que practicaste, porque no lo hiciste por amor. Cambió tu sentimiento, cambió la razón de tu existir, cambió el entendimiento, se te nubló para que hoy puedas decir esas palabras que son palabras insensatas. Bendito sea el nombre de Dios. El amor es sufrido, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Siempre está permanente el amor, nunca deja de ser. El amor va en crecimiento, el amor siempre va en crecimiento. Y recuerde y cómo éramos nosotros, cómo estábamos nosotros cuando llegamos a los pies de Cristo, cuando experimentamos ese fuego y esa pasión, cuando nosotros experimentamos ese primer amor y empezamos a andar en el Señor. Y el Señor me daba ciertas cosas de lo que nosotros experimentamos cuando estamos en ese iniciar en el Señor. Aún después de cierto tiempo sigue en nuestra vida y sigue esa llama del amor y no se ha perdido. ¿Cómo nosotros experimentamos esto? El Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículo 15. Dice así: si me amáis, guardad mis mandamientos. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Así que vemos cómo nosotros éramos fáciles para guardar los mandamientos. Éramos fácil. El Señor nos hablaba. Yo recuerdo en mi juventud cuando el Señor me hablaba y era para mí de inmediato: tengo que cambiar, tengo que poner esto. Yo siempre tengo una lista de las cosas que procuro el mejoramiento continuo de mi persona, y donde voy escribiendo qué tengo que cambiar, qué cosas. Cuando Dios usa a alguien, a un pastor, a un líder, ahora que estamos en todo este tiempo de confinamiento, qué cosas tengo que cambiar. Amén, Señor.
Lo digo en lo personal para que si usted lo quiere hacer, lo haga. Tener siempre esa lista de las cosas que tienen que estar en mejoramiento continuo de nuestra persona, guardando los mandamientos del Señor, estar todo el tiempo dispuestos a guardar los mandamientos del Señor, a escuchar la voz de Dios. Por eso dice, el que tiene oídos para oír, porque cuando el amor no está, ya el oído no está presto para oír. Pero el Señor declaró, mis ovejas oyen mi voz. Mis ovejas oyen mi voz. Así que nosotros que somos ovejas del Señor, iglesia de Jesucristo, nosotros que hemos sido escogidos para ser los embajadores de Cristo aquí en la tierra, vamos a escuchar la voz del Señor. Lucas capítulo 19, versículo 5, dice así. Y salió Jesús llevando la corona de espinas. Lucas, estaba leyendo aquí Juan. Lucas capítulo 19, versículo 5. Lucas 19. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Vemos la actitud de Zaqueo. Y es la actitud que nosotros nunca podemos perder, iglesia del Señor. Porque esto es lo que hace cuando está el amor. Zaqueo, un hombre pecador, un hombre que no era amado por el pueblo. Su fama era negativa. El pueblo lo aborrecía porque era recaudador de impuestos, trabajaba para el Imperio Romano. Así que no era amado porque trabajaba para el imperio que los tenía a ellos subyugados. Así que eran traicioneros, como quien dice, traicioneros de patria. Bendito sea el nombre de Dios. Pero Zaqueo, al ver el amor de Jesús, que no miró la condición de él, que no miró el que él era, lo que él era, sino que dijo, Zaqueo, es necesario que yo pose en tu casa. Los demás no lo iban a hacer. Zaqueo, si hubiese sido por el hombre y si hubiese sido por la religión del momento, Zaqueo no se hubiese convertido. Pero el Señor llegó a posar en su casa. El Señor llegó a mirar la situación de Zaqueo. ¿Y qué entendió Zaqueo? El amor de Jesús para con él. Y el amor de Jesús lo llevó de inmediato a arrepentirse, a decir, estoy dispuesto a dar mi dinero a los pobres. Si en algo le he faltado a alguien, se lo devuelvo cuadruplicado. Por eso dijo el Señor, ha venido la salvación a esta casa. Cuando nosotros estamos en el primer amor, nosotros estamos dispuestos de inmediato a rendirnos para el Señor. Dispuestos de inmediato a estar allí con el Señor. Y le cuento las experiencias, una experiencia que nosotros en la juventud que nosotros tuvimos, cuando el Señor nos tenía en la formación directa allá en la iglesia central en Villadera, y estábamos las jóvenes de ese tiempo, el Señor nos hablaba y todos nos tirábamos al piso y y Señor, y era revolcándonos y Señor, Padre, dispuesto. Y esto es algo que no podemos perder. El corazón no se puede endurecer por posiciones humanas, por pensamientos humanos, por aún no perder, se dice en el ámbito, el glamour, por no perder el glamour y no tener una posición de siempre estar dispuesto a arrepentirnos, a cambiar, a oír la voz de Dios, a hacer como Dios manda, como Dios nos pide, bendito sea su nombre, a nunca dejar de ser las ovejas del Señor, que cuando escuchan su voz, reconoce que deben de quedar. Y están. Bendito sea su nombre.
iglesia de Éfeso, el Señor le dice, mira, porque si no voy a quitar el candelero de sobre ti. Porque es la base de nuestra vida, es la base de toda relación, es la base. No me puedo relacionar con el otro si no me atrae algo del otro. Y empezamos a tener un gusto hacia las otras personas. Aquí no se basa en un gusto, aquí se basa de una palabra que es el vínculo perfecto, el amor. El amor nos lleva a arrepentirnos de inmediatamente. A arrepentirnos y a convertirnos, a buscar esa conversión, a buscar ese arrepentimiento. Bendito sea el nombre de Dios. Y aquí mismo en Lucas capítulo 8, versículo 10, nos habla el Señor a través de su palabra que habían dos hombres que subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba en el pecho diciendo: sé propicio a mi pecador. Una oración llena de devoción, una oración llena de humillación, una oración llena en que podía estar en la presencia de Dios y examinarse a sí mismo y darse cuenta que no lo había logrado todo, que le faltaba más agradar a Dios, que le faltaba más. Se ve aquí: sé propicio de mí que soy pecador. Estoy haciendo lo malo, mira Señor, estoy trabajando con el imperio romano, pero aquí estoy. Pero ¿cuál era la actitud de aquel que se creía espiritual? Señor, no soy como aquel. Y así es la actitud de muchos creyentes y de muchos que han perdido el amor. No soy como este. Y esa es la actitud de muchos que están en la iglesia del Señor y muchos que son en la iglesia del Señor. Una actitud sobrada. Ya no pasan al altar a arrepentirse algunos. Algunos de la actividad, del activismo que tienen, de una cosa, de la otra, del trabajo, de la labor, que era lo que Dios le estaba diciendo a la iglesia de Éfeso. Y vemos que perdió lo principal. Se convierte en el club de amigos, en el club social, en el club que estoy ahí, me gusta, me divierto y sirvo y vamos a hacerlo, vamos a evangelizar y nos reunimos y está el grupo de jóvenes, está el grupo de damas, está el grupo de caballeros, pero porque está el grupo, pero no porque yo amo a mi Señor, no porque yo deseo a mi Señor, no es porque yo lo estoy haciendo porque quiero, no porque tengo devoción por mi Señor. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Aquel que entiende este primer amor y que ama al Señor va a ir en un mejoramiento continuo del amor suyo hacia el Señor. El tiempo intensifica ese amor por Dios. Y vamos a mirar ahora sí Juan capítulo 12, versículo 3. Capítulo 12, versículo 3. Dice así: Y le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Mire esto tan hermoso de María. Estaba enamorada de su Señor. Su primer y mayor amor. Su Señor era lo más importante para ella. La libra del nardo puro, y son historias que pasamos y que hemos estudiado y que te la ha enseñado tu pastor y que ya todos conocemos, pero pareciera que no entrara en el entendimiento y que no entrara en nuestro espíritu para este ejemplo de María en nuestra vida y con entregarle lo
que tenemos, lo más importante que podemos darle a nuestro Señor. ¿Qué pide Dios de ti? Que le entreguemos el corazón, que me ames con toda tu mente, con todo tu corazón, con toda tu fuerza. Eso es lo que está pidiendo. Corazón como el centro del hombre, el comando de todo, donde están todas las decisiones, la voluntad, todo está allí en el corazón del hombre. Y es lo que Dios nos pide, eso es lo más precioso, a entregárselo al Señor. Pero es una resistencia de darle al Señor lo más preciado de nosotros, porque no hay una entrega. Mi vida no es una adoración para Dios. Mi vida no está en una completa rendición. Cuando se está enamorado, cuando se ama profundamente a Dios, es fácil rendirle la vida al Señor. Es fácil entregarle. Es fácil comprender el Dios. Es fácil entender. Ella fue allá y dice que esto que ella estaba haciendo, lo estaba haciendo para la sepultura. Para su sepultura. Ya el maestro había hablado y había dicho acerca de que él iba a morir, que iba a fallecer. Tanto que Pedro le dijo: por ninguna manera esto te acontezca. Así que los discípulos estaban conociendo lo que iba a pasar de su Señor. Y ella, sabiendo lo que iba a pasar, conociendo que el Señor había anunciado, que lo había anunciado 3 veces, dice la palabra, había anunciado su muerte a sus discípulos. Entendiendo ella, ungió sus cabellos, ungió con el mejor perfume, el más costoso, lo entregó. Tenía amor. El discípulo que no tenía amor, el discípulo que estaba pendiente de la riqueza, el discípulo que estaba pendiente de otras cosas, dijo: ay, es mejor que se lo hubiesen dado a los pobres, porque no había amor en él. No, estaba diciendo: él no merece que se le dé esto. Él no merece que se le dé esto. Él no se merece que haya una rendición como la que está haciendo esa mujer. Los pobres sí lo merecen, pero él no. Y por eso el Señor le dijo: a los pobres siempre los tendréis. A los pobres siempre los tendréis. A mí no siempre me tendréis. A mí no siempre me tendréis, le dijo. Y en toda la casa le dijo: a mí no siempre me tendréis. Ella, la rendición de ella, comprendiendo el propósito y el momento de su Señor. El momento de su Señor, bendito sea el nombre de Dios. Y vamos a buscar Juan capítulo 1, versículo 40. En esto de lo que hacemos cuando está el primer amor en nuestra vida. Hay muchas otras cosas más, pero estamos tocando las más importantes. Juan capítulo 1, versículo 45. Felipe halló a Natanael y le dijo: he hallado aquel de quien dio Moisés en la, así como los profetas, y a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo: ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Le dijo Felipe: ven y ve. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él: he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Le dijo Natanael: ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo: antes que te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Respondió Natanael y le dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo: ¿qué? Te dije, te vi debajo de la higuera. Cosas mayores que esta verás. Y le dijo: de cierto os digo, de aquí en adelante verás el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben sobre el Hijo del Hombre. Por esto que te he dicho, crees. Por esto que te he dicho, crees. Cosas mayores que estas verás. ¿Por qué no se ve cosas mayores? ¿Por qué hay un crecimiento? Porque dejamos de creer. El primer cree, le cree al Señor como Natanael. Le cree inmediato. Uy, tremendo el Señor.
tremendo, terrible, cómo el Señor me ha sorprendido, cómo el Señor me ha dado, cómo el Señor... Pero cuando ya ese primer amor se aparta y se va secando y se va enfriando, como lo vamos a estar viendo, se va enfriando, entonces ya no se ve a Dios, ya no se cree en el Señor, ya me es difícil creer. Me está diciendo, ya me es difícil creer en la palabra predicada, ya me es difícil creer en la palabra profética, ya me es difícil en el don de ciencia. Ellos no es para este tiempo, aún ya todo se lo revela el Señor, porque no creen, porque perdieron el amor. Todo lo que el Señor nos hablara creyéramos inmediatamente, que todo lo que el Señor nos dijéramos fuéramos crédulos ante su palabra, que el Señor mismo nos llevaba y nosotros, oh Señor, tremendo Dios, cumplía el Señor las peticiones, pero ahora no, ya cualquier cosa, ahora hay que, yo aprendí que tenía que testificar hasta de media tapa de limón que el Señor nos diera. Ahora ya que pierde el primer amor no testifica de la media tapa de limón, porque eso lo considera que se lo ganó él y que es producto del trabajo y de la consideración de nosotros mismos y no de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora consideramos que aún que las cosas que suceden y que pasan en nuestra vida, aquellos que han endurecido su corazón y que dejan de creer en Dios, le echan la culpa. Los otros que han recibido gloria, beneficios de Dios, bondades de Dios, no ven a Dios, sino que se ven a sí mismos, como los precursores del éxito, como los precursores de los que han conseguido. Y de pronto dirán en su boca, sí, hermano, gloria a Dios, es el Señor, pero es el Señor de labios. Por eso dice, de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Porque no se tiene de verdad en el creer que ha sido producto del amor de nuestra vida. Y como el amor todo lo leímos en primera carta a los Corintios, el amor todo lo cree, ya yo no lo creo igual. Ya yo no creo igual a lo que el Señor me habla, a lo que el Señor me dice a través de su palabra, a lo que el Señor me habla por medio del pastor, por medio del líder, del profeta, el don de ciencia, el don de profecía. Ya yo no creo eso, yo no lo considero. Bendito sea el nombre del Señor. Pero pierde ese primer amor. ¿Qué le pasó a la iglesia de Éfeso para que perdiera el amor? Dice en Mateo 24, vamos a buscar Mateo capítulo 24, versículo 12. Mateo capítulo 24, versículo 12. Señala desde el fin el título, pero nosotros vamos a centrarnos en la palabra del Señor. Y dice en el versículo 12, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Así que lo que pasa, ¿por qué el amor se enfría? Por causa de la maldad. Como hablábamos al principio, el primer amor nos lleva al arrepentimiento. Cuando yo empiezo a enfriarme es porque no quiero reconocer mis errores. Porque ya no voy al Señor como salmista, examíname, oh Dios, sino que ahora juzgo, ahora yo digo y determino, no me parece, ahora yo digo, yo no creo que esté pecado, ahora yo digo, Señor, esto no puede ser así, como lo que dice el siervo del Señor, no, Señor, esto debe ser que está exagerando. La maldad empieza a fluir en el corazón de nosotros. Y la poca purificación, el poco arrepentimiento, la poca humillación, como estábamos hablando ahorita, nos lleva a nosotros a perder la fe a su palabra y a que la maldad empiece a tomar fuerza en nuestra vida. Dice, y por haberse multiplicado, muchos se enfriará. Y recuerde, algo tan importante es que los días serán cortados por causa de los escogidos. Así que si es fuerza en nuestra vida,
si la maldad que habita en nosotros toma fuerza en nosotros, nosotros como creyentes debemos dejar de perseverar. Como lo dice la palabra en el versículo 13, mas el que hasta el fin es salvo. Este no es una palabra para el inconverso, no es una palabra para la iglesia. Era una palabra que estaba formando, que conocieran el tiempo, que pudieran saber antes del fin, que pudieran identificar ellos. Nosotros, iglesia, podemos identificar las señales antes del fin, pero si el amor se va a enfriar, el amor de nosotros, iglesia, se puede enfriar, es un llamado de alerta. Por eso la primera iglesia es la de Éfeso. Un llamado de alerta, no puedes dejar que el amor se enfríe, no puedes permitir que el amor se enfríe en tu vida. Permitir que la maldad tome fuerza, y por eso nosotros vemos que rumores de guerra, terremotos, enfermedades, pestilencia. La iglesia despierte y no permita que el amor se enfríe, no se congele el amor, no se congele el amor hacia su Señor, que puedan tener comunión, que puedan seguir, como dice Cantares, seguir besando con los besos de tu boca, que es la adoración hacia Dios. Poder besar al Señor, el proscuneo, poder besarte, adorar. No podemos permitir que la maldad de nuestro corazón o las diferentes circunstancias de la vida, pues empezamos a culpar que por el hermano, que porque me hicieron esto, porque me hicieron lo otro. Cuánta gente no congregaciones, pero porque se enfrió el amor. Podemos poner una excusa, no es que fue el hermano, que fue porque el pastor, que fue que por el líder, no sé qué, que fue porque fulano. La raíz verdadera es que el amor se enfrió. El amor por tu organización, por la iglesia donde estás, el amor por la congregación en que estás, el amor por que Dios te puso, que Dios te entregó para que te enseñara del evangelio, te instruyera del evangelio, te formara del evangelio, se perdió y empezaste a ver los errores, las faltas, empezaste a saber todo lo que el siervo de Dios, porque a ti no te parecía. Eso es el declive. Bendito sea el nombre de Dios. Y lo vemos y lo experimentamos aquí en la maldad, y vemos a unos creyentes hablando, despotricando del evangelio, diciendo de cuánta, dañando el evangelio, y dicen: yo amo a mi Señor. ¿Cómo vas a decir Señor si no amas a tu hermano? Si estás haciéndole daño a la iglesia del Señor con mal testimonio, con las palabras y el veneno que sale de tu boca. ¿Cómo puedes decir que tú amas? Yo sí, yo amo al Señor, pero no se pueden ir de un lugar, de una congregación, sino que tienen que hacer su estrago. ¿Cuál amor? ¿Cuál amor, hermano? Por el líder, ¿cuál amor por el pastor? ¿Por el crecimiento del pastor? ¿Por el que te formó en el evangelio? ¿Por el que te enseñó el evangelio? ¿A quien Dios usó para instruir el evangelio? ¿Dónde está el amor? Pero estamos más pensando el amor de Dios hacia mí, el amor de Dios del pastor hacia mí. Pero ¿dónde está el mío como iglesia del Señor? ¿Para qué poner tropiezo a las personas? Para no poner tropiezo al hermano, para no poner tropiezo dañando el testimonio del siervo, del líder, del pastor, del colaborador, del que está en el centro de predicación. Porque está la maldad en el corazón. Una persona que daña el testimonio de otro no puede fluir amor. Está la maldad del corazón allí. Porque el Señor nos dice en su palabra: ama a tu prójimo como a ti mismo. Mi mamá me enseñó desde pequeñita, como contaba, fui instruida en el evangelio desde pequeña, y mi mamá me enseñó la regla de oro. Siempre me decía: Karen, no hagas con otro que no quieren que hagas contigo. Con otro, no le hagas lo que te puede doler a ti, lo que te puede dañar a ti. Y ese es el mandamiento que Dios nos dio: amar al prójimo como a ti mismo, como a ti mismo, como a ti mismo. Bendito sea el nombre de Dios.
No te gusta que dañen tu testimonio. No te pongan tropiezo. ¿Por qué lo haces con tu prójimo? Porque está la maldad, hermano mío. ¿Cuántos hoy en día no están apartados en el Señor y están hablando y están murmurando? Se esconden los hermanitos, no quieren verlo. Porque ya con tanto que han hablado sienten vergüenza por la cara. Bendito sea el nombre de Dios. Y esto es lo que encontramos. Y esta es una señal antes del fin. Por eso el Señor comienza el enunciado con la iglesia de Efesios. Comienza este discurso, esta revelación para las iglesias con la iglesia de Éfeso. El amor, el motor. El motor, iglesia. No podemos permitir que la maldad tome el dominio de nuestra vida. No podemos permitir que esa palabra es para el hermano, convertirnos en fariseos. Bendito sea el nombre de Dios. Porque esa es la primera causa, la maldad. Y la segunda es la religiosidad en nuestra vida. Cuando ya lo volvemos todo rutina. Empezamos la oración del fariseo. No soy como los demás, Señor, esto es para ti, esto es para el otro. Pero para mí no. Y ahí es donde está. Y ahí es donde radica la palabra de Dios. Es para todos. Para todos. Todos tenemos que arrepentirnos de algo. Todos tenemos que arrepentirnos de algo que estamos haciendo bien. Y todos podemos hacer algo que hacemos bien, pero que se puede hacer bien. Bendito sea el nombre de Dios. Si yo predico el evangelio y lo predico para otro, pero no llevo que esa palabra también es para mí, estoy mal. Porque soy el primero que debe mejorar. Soy el primero que tiene que cambiar. Soy el primero que tiene que revisarse. Soy el primero que tiene que mirarse en la lupa de la palabra de Dios. Y no al estilo del fariseo que leímos en Lucas. No soy como los demás. No soy como este. Yo no soy como tal. Yo no soy como tal. Sino, Señor, sé propicio de mí. He mejorado en muchas cosas, sí, Señor, pero tengo que cambiar en otras. No puedo permitir que la maldad tome control y dominio de mi vida. No puedo permitir que la religiosidad, que dice la palabra del Señor, odres viejos, unos odres que se crecen y por el calor del vino nuevo se revientan, porque es un corazón endurecido. Es un corazón que producto del primero, de la maldad, se endurece. Se endurece. Y al endurecerse, no son cumplidores de la palabra. Y aquí en Mateo capítulo 23, en este discurso tan confrontativo del Señor, nos habla, bendito sea el nombre de Dios, nos habla acerca de los ayes de Jesús, los ayes de dolor de Jesús, cuando confronta al liderazgo de la época, diciendo lo que ellos hacían contra el pueblo de Dios y la mala enseñanza que le daban al pueblo del Señor. Y esto es para todos nosotros, porque cada quien en ciertos momentos de la vida nos consideramos muy escribas y muy fariseos, como la iglesia. Acuérdense que la iglesia de Éfeso era una iglesia madura, era una iglesia que tenía la santidad, era una iglesia que tenía discernimiento de espíritu, trabajadora, incansable. Bendito sea el nombre de Dios. Una iglesia madura. Y aquí estos eran maduros. En Mateo capítulo 23, en este discurso de los ayes del Señor, cuando el Señor les dice a los fariseos, hagan todo lo que ellos dicen, a los discípulos, hagan todo lo que ellos dicen, pero no hagáis conforme a lo que ellos hacen. Bendito sea el nombre de Dios. Ponen cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren llevar. Es que yo soy mejor. El publicano, otra vez, el fariseo con el publicano, diezmo de todo. Es que hay gente que todavía no diezma y hay gente no sé qué, y hay gente y se vuelven un cristiano murmurador. En vez de orar, Señor, redarguye, ayuda al hermano. En vez de orar por la debilidad del otro, del que tiene, pero no es todo el tiempo es señalando y criticando y murmurando y no me parece y se termina el culto y ahí que no me pareció que el hermano fulano y el prensejo y sutanejo. Pero no queremos orar al Señor que haga llevar la carga de la obra de Dios. Y entonces no
yo te lo digo para que ores. Un chisme espiritual. Un chisme espiritual. Yo te lo estaba comentando para que ores al Señor. Ay, sí, tremendo. Y después la otra hermanita va y se lo comenta a la otra. No, también para que ores. Y se convierten las situaciones de los hermanos dentro de la iglesia. Chisme uno con otro. ¿Y quiénes? Los que se supone que son maduros en el Señor dentro de la iglesia. Y por eso el Señor les cogió a los fariseos y a los escribas en un discurso confrontativo, haciéndoles ver el error, haciéndoles ver lo que estaban haciendo, que no agradaba al Señor y que no era parte del reino de Dios. Que estaban poniéndole más las tradiciones humanas, las tradiciones de ellos, que lo que el Señor dejó que se enseñara a través de la ley de Moisés. Bendito sea el nombre de Dios. Y vemos aquí en todo este pasaje, vemos a unos discípulos, a unos fariseos, a unos escribas, a unos saduceos que no tenían misericordia por el prójimo, no tenían misericordia por el pueblo. No les importaba la viuda, si comían, si no comían, después que les diera dinero. No les importaba, bendito sea el nombre de Dios. Porque vemos que la actitud de aquel que se convierte en religioso en este pasaje, capítulo 20 de Mateo, estúdielo allá en su casa. Vemos una actitud donde el corazón se llena de orgullo, el corazón se llena de jactancia, donde se sirve, sí se sirve, y gloria a Dios por lo que sirve, pero con los intereses equivocados, más deseosos de recibir la admiración del pueblo de Dios, la admiración del lugar en que están, más de recibir el agrado de los hombres que el agrado de Dios. Porque están más pendientes de su éxito personal en la plataforma de la iglesia, en la plataforma del templo, bajo los seguidores que están en la iglesia, en la casa del Señor, más que hacer que ellos sean seguidores de nuestro Señor. Bendito sea el nombre de Dios. Y dice la palabra del Señor que a raíz de esto le hacen doblemente hijos del infierno, porque no le enseñan a la palabra del Señor como está escrita, sino que lo que ellos ven, el producto de una enseñanza implícita, una enseñanza que es como la del niño cuando ve a su padre, a su madre, que todo el tiempo está con los ojitos así y está mirando ahí sentadito y habla y se juega solo y está mirando, pero él aprende lo que hace papá, aprende lo que hace mamá. Ese seguidor, ese que te está viendo, ese vecino que te está mirando, está viendo tu comportamiento, si lo haces mal, ¿cómo lo hacemos? Bendito sea el nombre de Dios. Está pendiente de cómo lo hacemos. Porque somos la luz. Y si ellos no conocen la luz y pretenden que nosotros tenemos la luz, entonces ellos van a creer que lo que estamos haciendo es lo correcto y van a imitar esa enseñanza que se está haciendo. Incorrecta, pero la van a imitar, que era lo que pasaba en el pueblo de Israel en la época con los fariseos y los saduceos. Y Dios nos está llamando a nosotros, iglesia. Y nos está llamando a dejar de esas religiosidades, a quitar esas religiosidades. El Señor, con todo esto que está pasando del coronavirus, me decía una sierva de Dios, Karen, si mi pueblo se humillare. ¿Y por qué está Dios recalcando a la iglesia? Porque hay que dejar la altivez de corazón. Hay que dejar la altivez. Hay que correr al hay que ir a reconciliarse con el hermano. Hay que dejar tanto orgullo y tanta jactancia. Hay que de verdad lo que nos enseñan, lo que en el caso mío lo que digo, vivirlo. Vivirlo, que es lo que Dios nos está llamando. Toda palabra que estamos oyendo hoy en día, vivirla, ponerlo por obra. No ser hipócritas. Estos fariseos, estos saduceos y estos escribas tenían una máscara de hipocresía. Estaban personificando una pureza que no contenían. Una pureza que el mismo Dios estaba viendo que no tenían. Solo por el simple hecho de haber dejado el amor, de haber quitado a Dios en medio de ellos y haberse puesto el hombre, lo humano. Mi pensamiento, el orgullo, la jactancia,
la altivez. Bendito sea su nombre. Donde no vivimos para agradar a Dios, sino vivimos bajo la apariencia. Muchas personas no quieren servir a Dios hoy en día. ¿Pero por qué? Bueno, yo le doy la gloria al Señor por las redes sociales. Yo le doy la gloria a Dios. Porque a través de estas plataformas estamos predicando el Evangelio del Señor. Estamos hablando del Evangelio de Cristo. Pero cuántas cosas no se hacen en las redes sociales que también el pueblo, la juventud también ve. Entonces ven a youtubers, ven influencers, ven instagramers, ven todo ese tipo de personas. Ahora otra red social que se añadió hace poco, TikToker. Y queremos replicar lo que el mundo hace dentro de la iglesia. Vamos a hacerlo. Y el estilo de vida que ellos presentan a través de todo esto, a través de las redes sociales, es lo que desea imitar la iglesia. Por eso, sufrir yo por la causa de Cristo, dejar mi trabajo, cuando yo quiero tener la casa súper, mejor dicho, para yo hacer también el home tour. No, yo no quiero. Para que cuando yo esté en mi carro, yo sentirme lo que ellos me transmiten a través de lo que me comunican. De ese estilo de vida fabuloso, de ese estilo de vida que aparentemente es feliz, que no hay nada malo. Y por eso muchos, yo prefiero mejor ese estilo de vida que ser un seguidor de Dios, porque yo veo a los pastores y yo no lo veo como que están bien aquí en la misión de Fuente de Poder. Yo lo veo como, yo veo a algunos como que llevados, como que no tienen platica, como que están pasando la dura. Y no es lo que yo quiero, porque no hay amor. Porque hay un corazón que está endurecido mirando lo que se pone en la ofrenda, pero no el altar que santifica la ofrenda. Porque es lo superficial que lo verdadero. Bendito sea el nombre de Dios. Y por eso era la exhortación del Señor a los fariseos, a los saduceos. ¡Ay, fariseos! Quítense el vestido de una vez, que son sepulcros blanqueados, que están muertos, que no representan al Hijo de Dios, no representan lo que el Padre que le estaba diciendo Jesús a los fariseos. Me duelen porque no viven una vida de piedad, sino que viven una vida de apariencia, porque sus actuaciones niegan la verdadera piedad que está en sus vidas. Por eso, iglesia, el Señor nos está llamando. Mire lo primero, un corazón que guarda los mandamientos, un corazón que se vuelve a Dios, con facilidad se humilla, con facilidad se doblega, con facilidad tiene devoción con Dios, tiene una comunicación en devoción con Dios, de entrega total. El primer amor, nos está llamando el Señor a que vayamos a correr a ese primer amor para encontrar las verdaderas motivaciones, que es mostrar, como dice Efesios capítulo 2, mostrar las riquezas de la gracia en su bondad en Cristo Jesús. Eso es lo verdadero. Eso es lo verdadero, mostrar a Dios a través de nuestra vida, en una vida que refleje el amor del Padre. Porque ¿qué vino Jesús? Porque de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo por amor de ti y de mí, por amor de cada uno que han recibido esta revelación para ser iglesia, para ser apartados para Dios. Nos ha entregado aquello para ahora hacernos unos con Él, pero amar a nuestros hermanos, amar al prójimo, amar al desahuciado, amar a aquel que no tiene a Cristo, amarlo, volver otra vez a esas primeras obras. El Señor le dice a la iglesia, y termino con esto, la iglesia de Éfeso: recuerda, piensa, medita, analiza, no se te olvide lo que te estoy diciendo. Analízalo. ¿De dónde has caído? ¿Cuál ha sido el punto en donde encontraste la maldad para que el amor se enfriara? ¿En dónde está? Bendito sea el nombre de Dios. Recordemos, iglesia del Señor, para ir a humillarnos ante el Señor. Vamos a orar. Padre que estás en los cielos, Señor,
llamando, Señor, porque somos tu iglesia. Y tu iglesia necesita ser perfeccionada porque, Señor, nos vamos a presentar delante de ti. Y no nosotros mismos, sino tú mismo, Señor, nos presentarás a ti mismo. Oh Padre, necesitamos volver a las primeras obras, como tú le llamaste a la iglesia de Éfeso. Señor, tú le dijiste y tú le hiciste el llamado de atención como hoy nos estás haciendo a nosotros. Señor, de volver a aquello, de ser el primero en arrepentirnos, en cambiar, Señor, conforme a tu imagen, en ser el reflejo de tu amor aquí en la tierra, como embajadores tuyos, en ese reino que viniste proclamando cuando tus pies estuvieron en Palestina, mi Rey. Señor, que nosotros, tu iglesia, podamos ser como esa iglesia primitiva, Dios, que cada uno de nosotros pueda tomar aquello. Señor, que el amor pueda renacer en nosotros, aquellos, Señor, que lo han perdido, pero perfeccionarlo, aquellos que todavía lo tienen vivo. Padre, en el nombre de Jesús venimos ante su presencia para adorar y para bendecir su nombre, humillándonos, reconociendo, Señor, que necesitamos entregarnos devoción para ti mayor, humillación para ti, mi Rey, que necesitamos entregarnos más de corazón, que necesitamos dejar toda la maldad, la dureza de nuestro corazón, que sí está bien muchas cosas que estamos haciendo, pero que no podemos dejar la principal, el amor. Aquí estamos volviéndonos a ti, Señor. Hoy nos volvemos a ti, oh Dios, en este llamado que tú nos estás haciendo de atención, porque no queremos que el candelero, tu presencia misma, sea retirada de nuestra vida, Señor. Dependemos, Señor, de la llama del amor que está encendida en nosotros. Padre, en el nombre de Jesús, venimos ante su presencia, mi Rey amado, humillándonos, doblegándonos, ser mejorados por ti, ser transformados por ti, probados por ti, Señor, en tu voluntad que es perfecta, que es, Señor, como tú la ves, buena, agradable. Señor, en el nombre de Jesús venimos ante su presencia. Pedimos, Señor, con todos nuestros corazones, oh Dios, que renueves el amor en nuestra vida, que renueves el amor, Señor, que derrames ese amor, que otra vez vayamos, Señor, a besarte con los besos de mi boca, oh Dios, en el nombre de tu Hijo amado Jesús, así como lo hizo, Señor, María la de Betania, que derramó el perfume de nardo puro ante tus pies. Así yo quiero, Señor, volver a hacer lo mismo, tener ese mismo corazón, esa misma entrega de mi humanidad a ti, Señor, de entregarte toda mi razón, mis habilidades, de entregarte aún mis defectos para ser transformados en ti. Así quiero, mi Rey, así quiero volver, Señor. Volver a ir con mayor devoción que la que tenía aún antes. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido tu mano de poder y de misericordia sobre nuestras vidas. Que sigas haciendo, que sigas tallando, Señor. Nos seguimos humillando, Padre, para que sanes nuestra tierra, Señor. Padre, quitando la altivez, la religiosidad de nuestra vida, quitando, Señor, la dureza de corazón de nuestra vida, quitando, Dios, toda costra de iniquidad, Señor, que nos aparta y que no nos hace tener un corazón sensible, amante de ti, mi Rey amado. Oh Padre, en el nombre de Jesús, yo te lo pido, Señor, y te oro por mis hermanos que también están, Señor, en el mismo sentir de ser renovados en amor por ti. De que vuelva otra vez ese amor, ese enamoramiento por ti, Señor. Es por hacer lo tuyo, por servirte con la pasión, como la mujer samaritana que salió corriendo a anunciar el
Evangelio con pasión para que otros recibieran lo mismo que sintió ella, que dar de gracia, que lo que de gracia hemos recibido, de amar, oh Dios, te lo pedimos, mi Rey amado, oh, te lo suplicamos por amor de tu nombre, mi Rey amado, te lo pido, Señor. Te lo pido, mi Rey, por cada uno de mis hermanos, que tu Espíritu fluya con gran poder sobre ellos y que el entendimiento, Señor, pueda ser cada vez más claro para la comprensión de lo que tú nos estás hablando en este tiempo, Señor. Padre, en que tú nos tienes ahí escuchando tu palabra, comiendo del Cordero, todos los días comiendo del Cordero, Señor. Padre, aún estando con las hierbas, pero estamos comiendo de tu Cordero, mi Rey. Oh Padre, permítanos comprender, permítanos entender, mi Rey amado, tus palabras por medio de la fe en ti. En el nombre de Jesús te damos toda la gloria a ti, mi Rey amado. En Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria al nombre del Señor. Bueno, mis hermanos, quiero invitarlos, ahorita a las 7 en punto de la noche estará la transmisión en vivo de Dios Fuente de Poder Valledupar, culto online, para que también sigan ahí pegados comiendo más de la carne, del cuerpo del Cordero de Dios, allí con toda su familia. También a las 8 en punto tenemos nuestra emisora, nuestro programa Dios Fuente de Poder aquí en la ciudad de Bogotá, tomando de la fuente por la www.radiodfpbogotá.net, donde estará nuestro pastor Odair Álvarez hablándonos acerca de estableciendo el orden de Dios. Así que esta noche a las 8 en punto nos volvemos a comer de la carne del Cordero de Dios, de lo que el Señor ha preparado allí en ese altar familiar que el Señor nos tiene a cada uno. Bendito sea el nombre de Dios. 8 en punto. Y también seguidamente a las 9 en punto tenemos la transmisión desde la ciudad de Barranquilla para nuestra emisora Dios Fuente de Poder acá en Bogotá, radiodfpbogotá.net, para todo el pueblo del Señor. Todo aquel que se desea conectar, que está en su trabajo, que está de vigilante, que no puede ver un video, pero que puede escuchar el mensaje, bendito sea el nombre de Dios, puedes allí a través de nuestra emisora www.radiodfpbogotá.net. El próximo lunes otra vez estaremos aquí a las 5 en punto de la transmisión en vivo que el Señor nos tiene para todos aquellos que deseen comer de esta palabra. Dios les bendiga y Dios les guarde y muchas bendiciones para todos.